La sesión se está grabando y bueno, vamos a hacer un experimento de dar la clase así. Como se los comenté previamente, uno de los principales objetivos del curso es que ustedes sean capaces de leer de principio a fin un texto como este. Tiene su chiste saber hacerlo, entonces la clase también va a ir enfocada un poquito a que discutamos cómo pueden ir viendo este texto y de qué se trata un poco este rollo de la estadística. ¿Sí? Eh, entonces, primero vamos a dar unos tips para que puedan revisar esto. Estos libros, eh, digo, para bien o para mal, cada quien tenemos nuestras visiones y opiniones sobre los asuntos. Me pregunta qué página es. Es la... Ahorita les digo, perdón. Es que creo que no le copié Aquí lo tengo en físico, déjenme nada más corroborar. Pero es de las primeritas páginas, debe ser como la 2 o la 3. Es la página cero. O sea, esta página no tiene número y la página que sigue es la uno. ¿Sí? Entonces, para que si tienen su libro ahí a la mano, lo puedan ir siguiendo. Si no tienen el libro, este archivo PDF se los voy a pasar. ¿Sí? Para las personas que tengan ahí hay complicaciones con el libro, pues tengan un material para poderlo revisar. ¿Sí? Entonces vamos a contar. Esto es lo que yo denomino o considero un libro de universidad. ¿Sí? No es un libro de bachillerato. Y no tanto por la dificultad. O sea, hay libros de nivel universitario que son más accesibles, son más sencillos que un libro de bachillerato. Son libros de universidad porque de alguna manera tienen como ese tipo de estructura. Entonces, para poder leer correctamente estos libros, hay que tratar de brincarse los ejemplos. ¿Sí? Entonces, el texto que hay que revisar, digamos que son estas ideas principales. Esto dicen, son los presentadores de los capítulos. De alguna manera te cuentan que en el capítulo uno, que se llama estadística, te van a platicar de estas secciones. Y en estas secciones, y aquí te ponen una frase clave de qué concepto es ese, ¿no? Entonces, lo que hay que revisar son justamente las secciones y el texto que está como en fondo blanco. Entonces, para poderlo leer adecuadamente, que esa va a ser su tarea, su trabajo, pues hay que ir leyendo esto. Estos que dicen ejemplos aplicados, digamos estas notas al pie de la página, son ejemplos de figuras, ¿sí? O son ejemplos de casos que están puestos ahí para que tú puedas, o sea, ir leyendo el texto, como que acabas de leer este texto y ves este ejemplo. El problema de que los ejemplos estén aquí atravesados es que de repente pierdes la continuidad del texto. Entonces el truco para hacer una buena lectura es brincarse las imágenes, ¿no? A menos que en el texto te diga vea tal o cual imagen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la primera lectura, brínquense esto que está de azul, esto es un comentario de lo que está aquí, y luego el texto vuelve a aparecer hasta por acá. Entonces, no es mucho lo que hay que leer de la sección 1.1. ¿Sí? Como verán, yo le hice notas. Estos libros tienen a propósito todo este espacio para que ustedes pongan notas, para que ustedes escriban información que les ayude a completar los conceptos o quizás para escribir algún tip que les pueda sugerir el profesor o la persona que les está exponiendo el texto. Entonces todo este espacio es para que los rayoneen como ustedes quieran. Hay gente que se escandaliza mucho de rayar los libros. Yo no soy uno de ellos, pero si en su casa se escandalizan mucho, lo pueden hacer con lápiz. Y bueno, aquí yo me atreví, como me regalaron el libro, incluso le puse algunas notas extras para poderles exponer mejor algunos de los conceptos. Lo que vean aquí remarcado son conceptos muy importantes, ¿sí? Estas son las preguntas del examen así, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a discutir cada uno de estos. Esto lo marqué porque es muy importante. Y luego aquí están los ejemplos. Entonces, conforme vayamos avanzando, les iré exponiendo los ejemplos. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que hay que ir siguiendo. Entonces, en la primera lectura que hagan, váyanse nomás aquí a la parte de este color como más clarito. ¿Sí? Las definiciones no se las brinquen.
Y la idea, por ejemplo, este que dice ejemplo aplicado 1.6, brínquenselo en la primera lectura y llegamos a los ejercicios, que de hecho es lo que más trae el libro. Entonces, esa es más o menos la estructura que tienen este tipo de textos. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Entonces, ¿qué es la estadística? ¿Sí? Entonces aquí nos dicen, la estadística se usa para describir todo tipo de aspectos en la vida. ¿Sí? Entonces hoy vamos a discutir esta sección, la 1.1. Entonces, de momento nos vamos a brincar a esto y aquí le pongo una palabra clave. Hay que tener en claro cuál es el objetivo de este capítulo, ¿sí? O sea, ¿qué buscamos aprender, digamos, de estos capítulos o casos que nos va a presentar? Tenemos que identificar los conceptos en la estadística. La estadística es, digamos, muy precisa en los términos técnicos que se utiliza, que vamos a ir de alguna manera discutiendo algunos. Entonces, aquí sí es bien importante que utilicen la palabra adecuada para describir el término. Homogeneizar ese lenguaje a ustedes les va a permitir, digamos, trabajar con un montón de personas, ¿no? O digamos, para estandarizar cómo es que se utiliza esta cuestión de la estadística, ¿sí? Entonces, la estadística, o para poder hacer estadísticas sobre alguna muestra, tenemos que seguir estos 4 pasos, ¿sí? Tenemos que definir cuidadosamente la situación. Quizás el punto número 1 sea lo más difícil. Por identificar la situación, nos estamos refiriendo para qué quieres hacer estadística, para qué quieres recolectar datos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las condiciones o tú tener claro esos datos para qué te van a servir? Entonces, la parte 1 tiene que ver con algo que le decimos la metodología. Ya que tienes claro para qué quieres recabar datos estadísticos, haces la tarea de recolectarlos. Hay varios pasos a seguir o hay varias técnicas para hacerlo de una manera adecuada. No recolectar correctamente datos te puede llevar a que tu estudio estadístico o la pregunta que te quieres contestar, pues o sea, la respuesta no te sirva. Típico error. Puedes hacer un estudio estadístico para en tu colonia, particularmente en tu cuadra, allá afuera de tu casa, digamos que quieres poner un negocio de venta de comida, ¿no? Lo que tú quieras. Digamos que se te antoja poner un puesto de quesadillas, ¿no? De esas quesadillas de comal. Y vas a hacer un estudio estadístico y se te ocurre ir a preguntarle a los de la colonia de enfrente. Digo, puede sonar así como muy tonto, pero cuando se pagan por hacer estudios estadísticos, muchas veces por no recolectar los datos adecuadamente, ya estás tirando tu dinero o ya estás, ¿cómo decirlo? O sea, ya va a estar mal lo que tú obtengas de ahí, ¿sí? El punto 3 tiene que ver con ya las técnicas matemáticas. Una vez que tienes los datos, bueno, ¿cómo le hago para tratar esos datos, para aplicarle ciertos procedimientos, ¿sí? Y que yo pueda tener un resumen representativo o una representación de lo que pude obtener. Y finalmente, ya de este tratamiento estadístico de datos, pues bueno, sacar cuál es la conclusión o contestar la pregunta o el punto que me interesaba. Entonces, en estos puntos del 1 al 4 está resumido todo lo que implica hacer un estudio estadístico, ¿sí? Dependiendo del punto de vista, la estadística, la gente la puede, definir de distintas formas. Hay personas que definen a la estadística como una especie de conjuntos de trucos mágicos, ¿no? Para poder manejar grandes cifras de información. Ciertamente habrá personas que no serán expertos en estadística y no quieren serlo, pero cuando necesitan sacar algún dato concluyente de un conjunto de datos, pues bueno, hay que seguirlo los pasitos bien hechos para que, aunque tú no sepas por qué funcionan, de hecho se vale, ¿sí? Aunque tú no domines o no tengas la reflexión de todos estos pasos, si los haces bien, puedes obtener el resultado correcto. Entonces eso es completamente válido. También para algunos otros implica recolectar y mostrar información con el fin que se le quiera aplicar. Pensemos en una campaña política. De repente está este sentimiento de pertenencia
o de equipos o de estar con el que va a ganar. Entonces, una táctica muy común en los partidos políticos es decir que su candidato va ganando aunque no sea cierto. Eso genera la percepción de los alrededores de que a lo mejor es el candidato fuerte, y aunque no lo merezca y no sea lo fuerte, si tú convences a la gente de ello, puedes posicionarlo. ¿Sí? Esto pasa todo el tiempo con artistas, esto pasa todo el tiempo con negocios, con productos. Les voy a poner un muy buen ejemplo. Aquí los niños seguido ven programas en el canal de Nickelodeon. No soy bueno recordando los nombres, pero me acuerdo que sacaban una publicidad de que así no sé, las típicas series que producen estos canales, y ya te presentaban a la protagonista como alguien exitoso, alguien conocido, y yo en mi vida había escuchado a esa persona. Yo, caray, o sea, yo sé que estoy perdido en moda y a lo mejor en la música que le gusta a los niños, a los jóvenes, pero se los juro que yo ni había escuchado que esta persona pasara por aquí. Entonces, este es un ejemplo de cómo puedes utilizar información para influenciar las decisiones o las percepciones de la gente. Hice el ejercicio de revisar quién era y no, ni siquiera parecía, la información era súper escueta en internet, o sea, no había rastros, ¿no? A diferencia de la información que tú puedas encontrar de algún artista más reconocido. Algunas otras personas, y este es el fin, digamos, como más elevado que puede tener la estadística, ¿sí? Es, ya que tienes recolectada cierta información, esa información te va a ser útil para tomar decisiones ante una situación de incertidumbre. Entonces, como verán, la estadística es algo que se puede aplicar en cualquier aspecto de negocios, en cualquier aspecto de vida, ¿sí? En entretenimiento, o sea, es muy, muy universal. A lo mejor yo por mi área de expertise, de a lo que me dedico, pues sí, se aplican técnicas estadísticas en la física experimental y todo ese tipo de cuestiones. Pero aquí queremos hablar o sea, ampliar muchísimo más allá de lo que yo me dedique, la visión de las cosas, y van a ver que van a salir muchos ejemplos así muy variados, ¿no? La estadística se divide en dos grandes ramas, ¿sí? La primera rama se le conoce como estadística descriptiva. ¿Qué hace la estadística descriptiva? Hace un poco esto de recolectar y mostrar datos. La estadística descriptiva tiene la gran utilidad de, con algún dato concreto o con algún número concreto, puedes describir una gran cantidad de situaciones o una gran cantidad de opiniones o poblaciones en general, ¿sí? Y esta es la estadística en la que nos vamos a centrar este semestre, y es muy fácil de entender. Esta estadística, la estadística inferencial, esta es la estadística más complicada, ¿sí? Y vamos a ver si alcanzamos a revisar algunas embarradas de esto, ¿sí? La estadística inferencial se refiere a interpretar valores, ¿sí? Es decir, esta es la parte descriptiva, y ya que tienes esta parte descriptiva, bueno, esos números qué significan, y de acuerdo a la descripción de esos números puedes tratar de inferir algunas otras cosas, algunas otras características, y el principal uso que tiene la estadística inferencial es tomar decisiones ante ciertas situaciones. La estadística inferencial por excelencia, por ejemplo, es lo que a veces se hace con la información que se recolecta en los mercados de valores o en los centros monetarios, ¿sí? Que de alguna manera, con todo lo que tú vas viendo que sucede de datos, pues bueno, tratas de adivinar o tratas de predecir qué es lo que va a suceder. Entonces aquí está la predicción de la ciencia, ¿sí? Aquí vamos a poner, no voy a entrar en gran detalle con estos ejemplos, pero aquí les plantean un ejemplo de cómo, midiendo la longitud de un pez, puedes determinar aproximadamente su edad, ¿sí? Entonces, yo ahorita de momento no pienso, no sé a quién le pudiera parecer útil esta información. Seguramente habrá ahí alguna aplicación en biología, en veterinaria o hasta en cultivo de peces, para que puedas llevar controles de tu población por si no logras etiquetar o identificar todos los peces. Entonces, este es una aplicación muy simple donde con un grupo de
peces controlados, haces esto una vez y luego ya lo puedes aplicar sin tener que estar vigilando al pez, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de datos recolectados de uso inadecuado del celular, ¿no? Entonces estos datos pudieran ser de interés para tomar decisiones en algún, digamos, en algún programa de gobierno, en la instauración de algún tipo de multa o que pienses en algún tipo de medida para que esto no pueda ocurrir mientras un joven va al volante, ¿sí? Y aquí la parte interesante es cómo le presentas los datos a la gente, para que también alguien común, alguien corriente, que no necesariamente sea experto en la parte de matemática, pues pueda quedarse con algo de la información y puedas lograr el objetivo de influenciar o de concientizar, ¿sí? Entonces ese no lo brincamos. Aquí hay otro ejemplo de qué buscan los empleadores, ¿no? Entonces a este lo vamos a hacer un poquito más grande. Aquí pregunta Cristian, ¿qué pasa si mide menos de 1 pulgada? Probablemente sea un pescado de meses. Digo, eso es lo que yo me imaginaría. O sea que no llega a cumplir los años. Y como no soy experto en peces, pues no les digo nada, pero tratando de extender la lógica, a lo mejor la edad del pez puede estar correlacionada con un buen momento para su consumo o un buen momento para su reproducción. Sí, pero bueno, las gentes que se quieran dedicar a la veterinaria o a la agricultura, pues seguramente eso lo verán en su momento. Eh, por ejemplo, está esta información de qué buscan los empleadores. Por ejemplo, los empleadores eventuales buscan el 39% que tengan una buena actitud del entrevistado, que tenga habilidad para el trabajo requeridos en la entrevista. Ellos quieren verificar si eso no es compromiso para para la temporada eventual de trabajo, ¿sí? Que tengan experiencia previa. Entonces, esta información para alguien que está buscando un empleo de temporada, pues le puede ser de mucha valía. Y aquí, ya que vayan revisando todos estos textos, verán que siempre hay que tener mucho cuidado de dónde proviene la información. Porque bueno, si estos gerentes fueron entrevistados, no sé, en la ciudad de Guadalajara, pues bueno, a lo mejor la gente en la ciudad de León, digo, aunque todos vivimos en el mismo país y estamos sometidos a casi las mismas condiciones, pues bueno, de lugar a lugar puede variar la visión de las cosas y a lo mejor esta información puede llevarlos a tomar una mala decisión si no la aplican en el lugar adecuado, ¿sí? Aquí les ponen otro ejemplo de ataques de tiburones, ¿sí? Y aquí lo interesante es que hay que tener cuidado de ver quién produce estas investigaciones. Esto nos va a llevar a conceptos como el sesgo, ¿sí? Sesgo significa cuando la información de alguna manera está inclinada hacia algún lado o existe algún tipo de error en su adquisición y nos puede llevar a percepciones que no son correctas. Aquí el libro les empieza a platicar que estos son los números de ataques de tiburones que ocurren en el mundo. ¿Quién investigó o quién sacó este tipo de información? Bueno, lo saca este archivo internacional de ataques de tiburones, lo obtiene una asociación que se encuentra en Estados Unidos, ¿sí? Y si tú ves el mapa, pues vas a pensar que el peor lugar o las peores playas para nadar y toparte con un ataque de tiburón es en Estados Unidos. Y entonces, si lo piensas con mucho cuidado, pues estos son los interesados en recolectar la información y seguramente aquí haya más ataques porque aquí recolectaron más información. Los Estados Unidos, aunque se meten en todos lados, más donde no les hablan, a lo mejor no tienen tanta injerencia en otros países y aquí en México pueden ocurrir muchos más ataques, pero bueno, como aquí en México decimos que todo está bien y que nunca pasa nada, pues a lo mejor no les pasas la información, ¿sí? Entonces estos datos te pueden ayudar a pensar en muchas ideas de por qué aquí pudiera haber más o de menos ataques, y es más o menos lo que les va compartiendo el texto. Entonces, con todo esto que les estoy platicando, lo que les pido que vayan haciendo con el libro de texto, vayanlo leyendo completamente, ¿sí? Con este resumencito van a ver que les va a parecer muchísimo más fácil, ¿sí? Entonces aquí les
Les hago énfasis en eso último que les dije, ¿sí? Y hay que tener estos que dicen PTI, son como puntos muy muy importantes a tomar en consideración o a reflexionar sobre el tema. De hecho, esta frase es muy popular en la estadística, ¿sí? Una pequeña cantidad de información, yo lo traduciría, yo mejor lo replantearía así: una onza de técnica estadística requiere una libra de sentido común para aplicarlo adecuadamente. Y tiene que ver precisamente con cuando vas a hacer o a definir estudios estadísticos, tiene que ver con este punto número 1 que les estoy platicando por acá. ¿Sí? Hay que definir cuidadosamente la situación y definir cuidadosamente qué es lo que quieres contestar. Entonces, como verán, la dificultad de la estadística no va a radicar en calcular un promedio, ya que veamos la parte matemática, van a ver que la parte matemática es muy simple y además se puede hacer casi todo vaciando datos en un Excel. La parte de la interpretación, esto es lo verdaderamente complicado en la estadística, y también hay que ser un experto en los temas que uno va a investigar. Por ejemplo, yo podré saber mucha estadística, pero si a mí me ponen a hacer un estudio estadístico, por ejemplo, de mujeres que abortan en la ciudad de León, o que sí, de mujeres que buscan, que abortan en la ciudad de León, pues bueno, yo digamos que de esos temas de derechos humanos, de derecho constitucional, de situaciones socioeconómicas, pues ahí yo no soy ningún experto, ¿sí? Y aunque yo tenga las técnicas o sepa las técnicas matemáticas para hacer un tratamiento, de los datos que yo saque, si no conozco esos contextos, pues voy a regarla, ¿no? El estudio estadístico no va a servir o no voy a recolectar adecuadamente los datos. Es como cuando aquí ocurre las dos veces que hemos tenido el Día Sin Mujeres, ¿sí? Me parece que fueron 2 8 de marzo. O sea, aquí puros hombres platicando de puras situaciones de mujeres, ¿no? O sea ¿qué más grande falacia? Entonces, con la estadística hay que tener mucha precaución con esos aspectos, ¿sí? Y bueno, aquí Cristian anda, eso suena a una canción de Bumburi. Sí, es el tipo de metáforas que suele usar el hombre. Ahora, la estadística tiene un montón de aplicaciones, digo, no es tan necesario ahondar en ellas, pero mencionémosla. En educación, la estadística es el pan de todos los días, sobre todo para presentar resultados de si funcionan o no los métodos. Por ejemplo, algo que dentro de las nuevas herramientas estadísticas que tenemos, ay, perdón, no quería minimizar permítanme ventanear a sus compañeritos de primer semestre. ¿Sí? Digo, no van a ver nada que no deban, pero les vamos a presentar un uso, ¿no? Que luego le puede dar un profe. Vamos aquí a las tareas. Les dejé por aquí un examen diagnóstico, y lo que me interesa que vean es esto. Les apliqué un examen diagnóstico de cuestiones básicas de, ¿cómo se dice? De algunas preguntas muy sencillas que hay en álgebra y en aritmética. Entonces, estos resultados, ¿sí? De cuántos escogieron las respuestas correctas, de hecho vean que por aquí les puse la opción no sé. Esto a mí me puede dar pauta para saber cómo dividir mi tiempo en el primer parcial, y saber que, por ejemplo, a este tipo de operaciones o este tipo de temas, pues no les tengo que invertir tanto tiempo. Pero, por ejemplo, a la suma de fracciones, pues ya una buena cantidad de personas me puso no sé. Entonces, a mí esto me da buenas pautas para tomar decisiones, siempre y cuando el examen esté bien diseñado, la información esté bien recolectada, yo me haya puesto alguna condición o me haya asegurado de que sus compañeros hicieron bien esto, ¿sí? Entonces estos resultados tendrán cierta valía. Además, al menos en mi experiencia como profe de matemáticas, pues bueno, yo sé que hay algunos temas que a los estudiantes les cuestan trabajo, como escribir las respuestas de una ecuación cuadrática como raíces, como números irracionales, ¿sí? Y yo sé que esto cuadra perfectamente con el no sé. Entonces, ahí les pongo un ejemplo muy simple y muy apuntalado de cómo se puede utilizar el diagnóstico, ¿sí? En ciencias en general, para cualquier ciencia experimental, la recolección de datos es muy importante,
Y bueno, el gobierno no se diga, los gobiernos todo el tiempo están recolectando datos estadísticos para poder tomar buenas decisiones o en algunos casos para hasta perpetuarse en el poder o manipular a la, a la población, ¿sí? Ahora, para ir acabando la discusión y el tema de hoy, vamos a hacer algunas definiciones básicas, ¿sí? Y va a ser muy importante que, bueno, lo más importante va a ser que este tipo de términos los manejemos adecuadamente a través del curso, ¿sí? Entonces, primer término de estadística, población, es una colección o conjunto de individuos, ¿sí? U objetos, cuya propiedad o propiedades se analizarán. Entonces, lo que nosotros queremos saber de la estadística es poder adivinar todas las características de la población. Y a la población se le considera a todo el conjunto de interés. Entonces, aquí uno de los puntos primordiales es en los estudios estadísticos definir adecuadamente qué población, o sea, qué conjunto tienes que vas o quieres estudiar. Normalmente cuando se escucha población pensamos en personas, pero la población no necesariamente tienen que ser personas. Se puede hacer estudios, por ejemplo, en poblaciones de animales. También se le puede considerar población a un conjunto de objetos. Por ejemplo, las fábricas que fabrican latas para almacenar alimento, por ejemplo, la fábrica de latas de Coca-Cola, la población completa serían todas las latas que produce la fábrica. Entonces, aquí por el término población nos vamos a referir al objeto o los objetos de estudios que vamos a considerar, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de poblaciones, ¿sí? Vamos a tener poblaciones de características finitas o de características infinitas. Las poblaciones finitas son aquellas donde podemos a la población total asignarle un número fijo, ¿sí? Este número fijo puede llegar a ser muy alto. Un ejemplo de población finita puede ser el padrón electoral, ¿sí? En el padrón electoral, nuestros datos, todos los que tengamos credencial de elector, están ahí capturados y ciertamente el número del padrón electoral, digo, no soy bueno con esos datos, pero el número es finito, o sea, hay una cantidad precisa de personas ahí apuntadas y todos y los datos de cada una de esas personas se encuentran ahí debidamente contenidos, capturados. Una población infinita, ¿sí? Un ejemplo de población infinita pudiera ser algo que tú no puedes numerar o algo sobre lo cual tú no le puedes poner una cota, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las poblaciones que pudiéramos considerar infinitas, todas las bombillas que produce General Electric, ¿sí? Como produce una cantidad inconmensurable que a veces el mismo General Electric no puede llevar un control sobre cada una de las bombillas que produce, entonces se le puede dar esta categoría. Es muy importante definir las propiedades que tienen las poblaciones porque en función de las propiedades que cumplan, son los métodos estadísticos que uno debe de seguir. Entonces, en ese aspecto, la estadística es como muy de instrucción, muy de seguir los pasos, ¿sí? Y en general, pues como es de esperarse, una población grande caiga en cualquiera de estas condiciones, numéricamente grande, pues va a ser algo muy difícil de estudiar, ¿sí? Las motos que sacan en Electra, por ejemplo, si Electra, normalmente pensándolo en esas motos que está mencionando Leonardo, si Electra las produce muy rápido y en gran masa, va a suceder que Electra no va a tener el control, entonces caen en la categoría de infinita. Pero por ejemplo, si Electra es cuidadoso, ¿sí? Y le pone un número de serie a cada motor y lleva control sobre cada número de serie de los distintos motores o de las distintas partes, las motos de Electra, aunque fabrique muchísimas, es un ejemplo de población finita. Entonces, estas son las partes difíciles de la estadística, o sea, considerar todo este tipo de cosas. Se los insisto y se los aseguro una vez más, ya que veamos las cuentas que hay que hacer en el curso van a ver que es bastante sencillo, ¿sí? Ahora, muestra.
Una muestra es tomar alguna parte o una sección de la población, y aquí está el merequetengue del asunto. Estudiar a la población completa muchas veces no es viable, no es posible. Pensando en tu negocito, en el negocio de comida que quieras poner afuera de tu casa, ¿qué sería lo ideal para que tomaras una buena decisión? Que le preguntaras a todos los posibles consumidores, o sea, que entrevistaras a toda la colonia y muy seguramente a las colonias que están alrededor de donde vives. El detalle es que tú no tienes tiempo ni recursos para hacer eso, y aunque los tuvieras, muy probablemente te vas a invertir más en conseguir esa información que en lo que pueda redituarte tu negocio. Entonces no puedes tirarte todo tu dinero en un estudio estadístico. Por lo tanto, vas a tener que apostar a quién preguntarle o a quién no preguntarle. En ese sentido, por eso le llamamos un subconjunto a la población, ¿sí? Entonces, lo que siempre se hace en los estudios estadísticos, ya que está definida bien la población, pues tienes que quedarte con una partecita de la población. Cuando la población es pequeña, te puedes dar el lujo de no escoger una muestra y estudiar a la población completa. Entonces, no sé si queda clara la distinción entre población y entre muestra. Sí, Sale, por ejemplo, volviendo a las motos de Electra. A lo mejor Electra produce tantísimas motos y aunque las tenga todas controladas, no tiene el tiempo de inspeccionarlas. Por ejemplo, esa es una de las aplicaciones que tiene estadística. O sea, no te puedes, el inspector no puede revisar moto por moto a ver cuál tiene fallas o cuál no tiene fallas. Entonces, el inspector de las 100,000 motos que produzca Electra, el inspector o los distintos inspectores a lo mejor pueden revisar 1,000. Entonces tienen que pensar ellos con mucho cuidado cómo escoger al azar o cómo escoger eh, esas motos para saber si su conjunto de motos completa tiene algún fallo o se encuentra bien o se encuentra mal. Cuando escuchan por ahí en las noticias que por ejemplo, que el modelo Nissan que acaba de sacar se descubrió que tiene fallas en el motor. Eso es consecuencia de un mal estudio estadístico de control, porque Nissan no hay ninguna armadora en el mundo que pueda revisar todos sus coches. Las únicas armadoras que pueden revisar todos sus coches son armadoras como Ferrari, Bugatti y semejantes. ¿Por qué pueden? Porque esos cuates producen 100 coches, entonces puedes revisar los 100 coches. Pero cuando produces miles de coches ya no te va a salir y no vas a recuperar el dinero que le tienes que pagar al inspector por revisarlos a todos, aunque vendas bien los coches. Entonces, por ahí va, por eso les digo que este es el merequetengue más importante, la parte central de hacer una buena estadística, escoger correctamente la muestra, los subconjuntos que te van a arrojar la información que tú quieres sobre la población. Variable. La variable es una característica de interés que tú quieres estudiar, ya sea de una población cuando los puedes revisar a todos o cuando tienes que escoger la muestra de la población, ¿sí? Por ejemplo, a alguien le pudiera interesar hacer un estudio, aquí como lo dice, la edad de los estudiantes, el color de su cabello, su estatura y sus pesos. Entonces, estas son algunas variables de un estudio estadístico que tú le podrías hacer a los estudiantes que van a ingresar a la universidad. ¿Quién querrá saber el color de cabello, su estatura y su peso? Todos estos datos son valiosísimos para varias cuestiones de mercado, ¿sí? O a lo mejor para que la escuela tenga una imagen, o si en la zona hay problemas de racismo, a lo mejor para que le tantees si ese año le vas a batallar o no vas a batallar. El valor de los datos, ¿sí? El valor de los datos son precisamente estas características que tú determinas. Un valor de dato no necesariamente tiene que ser un número. Aquí es donde viene el parteaguas y a lo mejor por lo que puede costar trabajo a veces entender la estadística. El color del cabello es un ejemplo de valor, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer un estudio de los colores de cabello, los puedes categorizar como café, como rubio, como rojo, como negro, como gris, el color de pelo que cada persona tenga. Entonces vean que los valores de los datos no todo el tiempo son números. Hay veces que son números como lo puede ser la edad, como lo puede ser el peso, como puede ser la estatura, ¿sí? Otro ejemplo de valor de los datos, ¿qué tanto se repite un nombre? ¿Sí? Pudieras estar interesado. ¿Por qué pudiera ser interesante? Los llaveritos que venden de recuerdos en algunas tiendas de parques de diversión o ferias.
¿sí? ¿Cuál es el nombre más común? Pues te conviene hacer más llaveritos de ese nombre. ¿Cuáles nombres no son comunes? No te conviene invertir ese dinero en hacer llaveritos con ese nombre, ¿sí? Y aquí el valor del dato puede ser el nombre. Por ejemplo, un valor de dato de nombre que se repite mucho en los últimos años son los Santiagos y los Mateos, ¿sí? Seguimos avanzando. Datos. Los datos ya es el conjunto completo de valores que tú has recolectado. ¿Sí? Entonces decidiste, quieres estudiar a la población de León. Imagínate que quieres saber alguna opinión de toda la población de León. Escoges una muestra, dices, bueno, voy a escoger los de tales o cuales colonias, ¿sí? Y ya les empiezas a hacer tus encuestas, tu metodología para obtener los datos. Entonces son los conjuntos de valores que ya recolectas. Es la lista completa de, mira, tuve tantos estudiantes tenían el pelo café, tantos estudiantes tenían el pelo rubio, tantos estudiantes. Entonces esos son los datos, ¿sí? Y los datos casi siempre corresponden a la muestra. ¿Sí? Entonces, el grupo de las 25 estaturas recolectadas de 25 estudiantes. ¿Sí? Puede ser un ejemplo de datos. El experimento es la forma en la cual tú produces los datos o los recolectas. Aquí un experimento pudiera ser la encuesta, le das el papelito al estudiante para que ahí ponga su color de cabello. El experimento puede ser una cámara automatizada, con un poquito de inteligencia artificial, que tome fotografías de los estudiantes que fueron entrando ahí al examen de admisión y con un software puede reconocer los colores del pelo. Otra forma de obtener este dato pudiera ser que tú pongas a una persona a ver quién pasa y a que haga un conteo a mano o con ayuda de un contador de estos mecánicos, ¿sí? Entonces, experimento es la forma en la que tú te las ingenias para estar consiguiendo estos datos, ¿sí? Por ejemplo, en física, no sé, puedes tener como objetivo medir cuál es la resistencia eléctrica de cierto circuito. Entonces tienes que diseñar un experimento para estar sacando datos, para estar sacando los distintos valores que te puede estar arrojando el circuito que analizas o los circuitos que estás estudiando, ¿sí? El parámetro. El parámetro es el resumen de todos los datos. Esta palabra es clave, ¿sí? Cuando ya hablamos del parámetro estadístico, el parámetro estadístico es ese valor, esa cantidad que tú quieres extraer de toda la población, ¿sí? Obtener correctamente el parámetro estadístico es precisamente el objetivo central, es la cosa difícil de la que estamos hablando, ¿sí? El parámetro tú lo podrías obtener si mides a toda la población, pero como muchas veces eso no va a ser posible, pues no vas a poder, vas a tener que conseguir el parámetro por alguna técnica matemática o por precisamente la técnica estadística, ¿sí? Entonces, para cada parámetro, que es lo que describe a la población, existe una cosa que se llama el estadístico, ¿sí? El estadístico es el valor correspondiente que tú obtienes de la muestra. Entonces, para que no me vayan a confundir parámetro con estadístico, ¿sí? Los parámetros describen a la población y es lo que estamos buscando todo el tiempo. El estadístico describe la muestra. Entonces, si tú de una población haces varias muestras, vas a ir obteniendo distintos estadísticos. Por ejemplo, quieres hacer una estadística de aceptación de la gente que tan conforme está con el presidente municipal. Entonces, tú no puedes entrevistar a toda la ciudad de León para saber si están felices o están enojados con Santillana. Entonces, tienes que escoger una muestra y esa muestra te arrojará un estadístico, y si tu procedimiento está todo bien hecho, este estadístico lo vas a poder convertir en el parámetro de interés, ¿sí? Entonces, esto es el meollo del asunto, ¿sí? Por ejemplo, si repites el estudio estadístico y cambias la muestra, obviamente lo que va a cambiar es el estadístico, ¿sí? Si tú escoges distintas colonias ahora para volver a hacer la misma encuesta de si están conformes o no con Santillana, este estadístico es el que va a estar variando.
pero de acuerdo al procesamiento de información y a las técnicas matemáticas que vamos a ver, de este estadístico, si está bien obtenido, tú siempre debes de estar obteniendo el mismo parámetro que te representa a la población. ¿Sí? Entonces el estadístico, si tú para obtener ese dato quieres digamos que definiste que entrevistar a 1000 personas era más que suficiente, pues bueno, esas 1000 personas te dirán, tú podrás sacar un promedio de cuál es el porcentaje de aceptación del presidente municipal, ¿sí? Y esto lo convertirás en la opinión de toda la ciudad. Si tu estadística está bien hecha, esto coincide. Si tu técnica estadística está mal hecha, lo que tú obtengas de aquí no va a representar lo de acá. Y como no vas a tener bien ese número, esa información a quién le puede interesar, por supuesto al presidente municipal. Entonces, si él no tiene bien esa información, a lo mejor puede tomar una mala medida. ¿Sí? Se puede sentir paranoico o él puede pensar que la gente lo quiere y la verdad es todo lo contrario. Ya quitemos de lado la manipulación o la información, cómo se pueda utilizar en favor de él. Si este estudio no está bien hecho, él no tiene bien esa información, entonces no puede tomar buenas decisiones, a lo mejor para la ciudad, a lo mejor para que la ciudadanía esté más contenta con él, a lo mejor para perpetuarse en el poder y su partido, etcétera, lo que sea para lo que sea que él quiera esta información, ¿sí? Entonces, aquí viene un ejemplo. Este ejemplo sí me interesa que lo estudien mucho porque les pone, digamos, un ejemplo completo donde les define qué es la población, de esta población cuál sería la muestra, cuál sería la variable, cuál sería el valor de los datos, y un gran etcétera. Entonces, la clase de mañana continuamos viendo todo esto y probablemente les deje algo para que me entreguen a la siguiente semana. Ya nos quedan 3 minutos. Los escucho si tienen dudas o si tienen comentarios de la materia. Pedro dice que todo está bien. Muchas gracias. Gael también. 2 veces. Muchas gracias. Y bueno, entonces aquí detengo la grabación.